Ahora empecemos a conocer la estructura de nuestro cerebro. Y el cerebro es un órgano que ha venido desarrollándose durante cientos de millones de años. De hecho, en las primeras células ya hay funciones de defensa, funciones de exploración y reconocimiento, funciones de reacción frente al entorno. Hace más de 4.000 millones de años, las primeras células tenían proteínas en su capa externa que reaccionaban frente a las circunstancias de su medio ambiente. Y su objetivo era mantener a ese microorganismo a salvo, indemne. De hecho, se sabe que las bacterias son capaces de percibir, de recordar y de desplazarse. Las células, igual que las personas, están inmersas en un torrente de información que tienen que evaluar para tomar decisiones y elaborar una respuesta adaptativa. Así que esas funciones naturales de las células, de los microorganismos, fueron luego dando origen a células especializadas en la medida en que los organismos se hicieron más complejos y permitieron la aparición de las células muy especializadas, que son las células nerviosas. Se estima que alrededor de hace 470 millones de años aparecieron los primeros vertebrados. Y con los primeros vertebrados surgió el cerebro reptiliano o primitivo. Un cerebro que tenía y mantiene funciones muy específicas de supervivencia. Hace 300 millones de años surgieron los primeros reptiles. Hace 220 millones de años surgieron los primeros mamíferos y con ello las estructuras del cerebro emocional. Es decir, un cerebro que es capaz de generar sentimientos y generar recuerdos y generar aprendizaje. Hace más de 55 millones de años surgieron los primeros primates y hace 4 millones de años los primeros homínidos, que es de donde nosotros aparecemos como especie. Esa es la historia del desarrollo de la vida en la Tierra y es también la historia de la creación de ese organismo complejo y sumamente especializado que es el cerebro, del cual el cerebro humano es hasta ahora el más avanzado que se conoce en todas las especies. ¿Cuál es la función central del cerebro, de todos los cerebros? Básicamente, mantenernos vivos, mantenernos a salvo. Otra función clave, reproducirnos, prolongar la especie. Y una tercera función es mantenernos seguros y mantenernos a gusto. Es decir, buscar el placer. Así que el cerebro va a enfrentar todo desde el término de la amenaza que representa o el beneficio que representa, la ganancia que representa para el organismo. Esa primera evaluación es una evaluación fundamental que va a detonar la respuesta de lucha o huida. También el cerebro va a buscar el apareamiento, la reproducción, y también el cerebro va a tratar de mantenernos en una zona de confort y buscando el placer y huyendo de todo lo que considere displacentero o desagradable. Esas funciones básicas del cerebro están enraizadas en las funciones y programas del cerebro más primitivo que hay, el cerebro vertebrado o cerebro reptiliano o complejo R, como también se le llama, o cerebro primitivo. La función clave del cerebro es
dar respuestas inteligentes a los desafíos internos y externos que se le presentan. Inteligencia es un término compuesto de dos raíces, intelli y gere. Básicamente su contenido es decidir entre opciones. Así que la inteligencia es la capacidad de tomar decisiones provechosas, decisiones apropiadas, decisiones beneficiosas. Antonio Damasio, el gran neurocientífico de origen portugués, que es una de las autoridades mayores en el estudio y conocimiento del cerebro, establece que hay dos tipos de inteligencias. Hay una inteligencia implícita y hay otra inteligencia explícita. La inteligencia implícita es la capacidad de un organismo de actuar de forma ventajosa en provecho del organismo. Esta inteligencia se da en las bacterias, se da en las plantas. Ellas gestionan su vida, pero no tienen conciencia de que lo están haciendo. Por eso es inteligencia implícita. Ahora bien, en otros organismos superiores hay una inteligencia explícita. Por ejemplo, en el caso de los humanos, somos conscientes del mundo en que vivimos, podemos actuar con una intencionalidad deliberada. En este caso, la inteligencia explícita es hacer las cosas de forma que sean convenientes para uno, convenientes para los demás y convenientes para la humanidad en general. Es decir, actuamos en función de beneficios propios, beneficios de nuestra comunidad y beneficios de toda la sociedad. Eso es la función de la inteligencia explícita. Hablamos de que hace más de 400 millones de años surgieron los vertebrados. Y precisamente los vertebrados desarrollaron el primer tipo de cerebro. El cerebro que se llama paleocerebro o cerebro primitivo o cerebro reptiliano, porque es propio de los reptiles. Ese es el cerebro más primitivo que hay. Y controla las funciones vitales. Es 250 veces más rápido que el cerebro racional. Es decir, que él va a actuar antes de que nosotros ni siquiera tengamos conciencia de cualquier circunstancia que ponga en peligro, porque la función de ese cerebro es mantenernos vivos, mantenernos seguros y mantenernos a salvo. El cerebro primitivo está compuesto por las siguientes estructuras. El tallo cerebral, que es la vía de circulación de todas las vías sensoriales, a excepción de la olfativa y la visual. El cerebelo, cuya función es el adecuado equilibrio y la coordinación muscular. El sistema reticular, que controla la vigilia y el sueño, pero además filtra la información que llega de los sentidos, estableciendo su nivel de relevancia e importancia para nosotros. Es decir, que el sistema reticular es como una puerta que permite que algunos estímulos lleguen a la conciencia y otros sean descartados por no relevantes. Y cuarto, están los ganglios basales. La función principal de los ganglios basales es procesar información sobre nuestro movimiento corporal. Esa información se ajusta a las distintas situaciones y circunstancias y nos permiten realizar un acto adecuado. ¿Cómo es el cerebro primitivo? Básicamente, este cerebro, primero, no aprende. Es un cerebro que lleva rutinas y patrones que repite independientemente de resultados. Es un cerebro preprogramado para seguir rutinas y patrones de comportamiento. Segundo, es un cerebro que evalúa y reacciona frente a toda circunstancia en términos de lucha o huida, en términos de preservarnos la vida. Es un cerebro reactivo fundamentalmente. Tercero, es un cerebro que detona la respuesta de estrés frente a cualquier situación para lograr una respuesta rápida del organismo. Cuarto, es un cerebro que ni piensa ni se emociona.
simplemente actúa de forma refleja. Quinto, es un cerebro que no siente afectos, ni tampoco se rige por ninguna norma moral. Sexto, es un cerebro agresivo, violento, porque ve todas las cosas en términos de ataco o escapo. Séptimo, es un cerebro muy territorial que rechaza todos los extraños, todo lo que es nuevo, todo lo que rompe su entorno. Octavo, es un cerebro que valora todo en términos de amenaza o peligro. Noveno, es un cerebro que no le gusta salir de la zona de confort, de la zona que siente segura. Décimo, es un cerebro repetitivo, es un cerebro de rutinas. Su tendencia es a la evitación y a huir del peligro. Es un cerebro orientado a la gratificación inmediata. Es un cerebro que busca lo que considera placentero y huye de lo que considera displacentero. ¿Por qué es importante que entendamos esa estructura del cerebro primitivo? Porque mucho de nuestro comportamiento refleja esos valores y esas tendencias y proclividades del cerebro primitivo. Es decir, cuando nosotros estamos renuentes a salir de la zona de confort, estamos dejando que el cerebro primitivo controle nuestra conducta. Cuando nosotros nos sentimos amenazados frente a extraños o frente a las novedades, estamos reaccionando desde el cerebro primitivo. Cuando nosotros simplemente buscamos la gratificación inmediata o no respetamos lo que son normas sociales o normas morales, estamos actuando de forma eminentemente primitiva. Cuando nosotros dejamos que la agresividad controle nuestro comportamiento, estamos respondiendo a ese cerebro primitivo, que es un cerebro extremadamente violento y extremadamente agresivo y territorial. Así que hay muchísimos comportamientos que nosotros podemos estar ejecutando guiados por el cerebro primitivo. Y nosotros tenemos que hacernos conciencia, tanto en el caso nuestro, como nosotros darnos cuenta de cuando las personas a nuestro alrededor están actuando de forma que el cerebro primitivo es que le está guiando. Esa búsqueda del placer inmediato sin evaluar las consecuencias, esa actuación reactiva frente a la realidad en vez de evaluar, ese comportamiento que rechaza aprender y que no quiere salir de las mismas rutinas, pese a que esos comportamientos ya no representan un peligro, significa que estamos dejando que el cerebro primitivo controle nuestra conducta. Sobre todo porque muchas cosas que el cerebro primitivo puede considerar amenaza y reaccionar en forma agresiva o de evitación, puede que no lo sean. Puede que no representen una amenaza real a nuestra integridad física, aunque sí nos impongan el desafío de adaptarnos, de adquirir nuevas habilidades y conocimiento y de acoplarnos a los cambios. Luego, en el desarrollo de los organismos, hace 220 millones de años aproximadamente, hay evidencia de que surgieron los primeros mamíferos, y con los mamíferos un desarrollo del cerebro en que se crearon estructuras por encima de lo que es el cerebro primitivo y se crean las estructuras emocionales. Básicamente, la amígdala, el hipocampo, el tálamo y el hipotálamo, y también el córtex cerebral. Esa estructura emocional nos permitió aprender, crear recuerdos y explorar e incorporar nuevos patrones de comportamiento. Es decir, salimos de la prisión de las rutinas repetitivas del cerebro primitivo reptil a un tipo de cerebro
mucho más abierto a crear nuevos comportamientos adaptativos a las nuevas condiciones. Al igual que el cerebro primitivo, el cerebro mamífero tiene las mismas funciones: mantenernos vivos, mantenernos seguros, asegurar la reproducción. De hecho, generó un elemento importante que es la socialización y el cuidado de las crías. Además, es un cerebro que también está orientado a acercarnos a las cosas que nos gustan y a huir de aquellas cosas que consideramos desagradables, peligrosas o perjudiciales. La raíz de la palabra emoción es motere, que viene del latín y significa mover. Así que toda emoción, a partir de la percepción que tenemos de la situación que la genera, nos empuja a dar una respuesta conductual, una respuesta de acción. Veamos la función de las principales estructuras a nivel emocional. Tenemos por un lado la amígdala, y la función de la amígdala es evaluar todo lo que sucede en términos de amenaza o no. Así que la amígdala, todo lo que acontece, lo va a evaluar en función de qué tanto representa un riesgo o una amenaza para el organismo. Y a partir de su respuesta va a determinar qué tipo de neurotransmisores va a disparar. El hipocampo está relacionado con la creación de memoria y la determinación de qué experiencias van a pasar a la memoria de largo plazo. La función principal del tálamo es comportarse como núcleo de conexión y de asociación de estímulos de carácter emocional. El hipotálamo es la parte que trabaja en todo lo que es el equilibrio de nuestro cuerpo. Ese equilibrio se conoce como homeostasis y es el proceso mediante el cual nos mantenemos estables internamente. También dentro de lo que es la estructura emocional, que le llamamos cerebro emocional simplemente por comodidad, pero es una estructura dentro del cerebro, no un cerebro aparte. Tenemos los ganglios basales. Los ganglios basales se encargan de generar todas nuestras respuestas motoras, es decir, gestos y expresiones relacionadas con los estados emocionales. El cerebro límbico o cerebro emocional es el responsable del aprendizaje. Y eso significa la creación de nuevos comportamientos, de nuevas conductas y del recuerdo para operar de forma más eficiente con la realidad. Si una conducta nos produce sensaciones o experiencias agradables, tendemos a repetirla. Si una conducta, por el contrario, nos produce una sensación de malestar, desasosiego, dolor o peligro, tendemos a evitarla. Eso nos va creando patrones de respuestas, y esos patrones de respuestas son los que se codificaron para generar emociones. Ahora veamos algunas de las principales funciones del sistema límbico. Busca la autopreservación de la especie a través de la activación de los sistemas de homeostasis. Se encarga de gestionar la mayoría de los mecanismos cerebrales referentes a la memoria. Los circuitos de adicción y de placer pasan por la amígdala, el hipocampo y otros núcleos del sistema límbico, por lo que los sentimientos agradables se inician en ese momento. Está muy ligado a lo que son los sistemas de recompensa del cerebro. Activa el sistema nervioso autónomo. Se encarga de generar estímulos para activar el estado de alerta, que es el sistema nervioso simpático, o para inhibirlo y promover el relax, activando el sistema nervioso parasimpático. Con los primates
que surgieron hace 55 millones de años, pero sobre todo con los homínidos, cuya aparición está datada desde hace más de 4 millones de años, se desarrolla en el cerebro el neocórtex. Y el neocórtex, o sustancia gris, es donde radican las funciones superiores de la inteligencia, la conciencia, la voluntad, la capacidad de anticipar y de prever. Es decir, las funciones reflexivas. Con el neocórtex surge el lenguaje, surge la capacidad de imaginar y la capacidad de abstracción, de salir del presente. El neocórtex es donde radica la capacidad de pensamiento lógico, donde radica la conciencia y donde están las funciones ejecutivas, sobre todo en el lóbulo frontal. El yo y la autoconciencia son productos de la actividad del neocórtex. El neocórtex se organiza en diferentes lóbulos cerebrales con funciones especializadas y además en 2 hemisferios. Un hemisferio más orientado a las funciones lógicas, secuenciales, verbales, y otro hemisferio más orientado a las funciones no verbales, holísticas, de imágenes, creativas. Ambos hemisferios están vinculados a través de lo que es el cuerpo calloso. Algunos autores asocian el cuerpo calloso al cerebro primitivo, el hemisferio derecho del cerebro al cerebro emocional y el hemisferio izquierdo del cerebro al neocórtex o cerebro racional, aunque es una simplificación. Ahora quiero compartirles a ustedes un fragmento de una declaración del doctor Antonio Damasio, que es una de las figuras mayores en lo que es la neurociencia. Ahora vamos a ver cómo el doctor Damasio nos explica cómo el cerebro crea mapas. Dice lo siguiente: para tener una mente hay que tener mapas. Cuando yo le observo, mi retina y la corteza visual de mi cerebro están creando mapas de muchas cosas, colores, formas. Esas cosas son compartidas por el resto de humanos. La estructura de su cara que obtengo al mirarle es similar a la que usted obtiene de la mía. Cuando le pone todo junto en el córtex cerebral, este crea esos puntos. Es literalmente un mapa. Como poner chinchetas en el plano de Madrid o de Barcelona o de Santo Domingo o de New York, añado yo. A partir de ahí, usted tiene la posibilidad de crear patrones y enriquecer las cosas. Así es como lo hacemos. Creamos mapas y patrones. También para escuchar. Cuando usted escucha mi voz, en primer lugar, crea patrones auditivos para el lenguaje. Las frases que yo digo en inglés, su cerebro las convierte en conceptos no lingüísticos. Yo hago una traducción de mis pensamientos al lenguaje inglés y usted hace una traducción del lenguaje inglés a sus pensamientos. Y con suerte, los pensamientos que yo emito y los que usted interpreta serán aproximadamente coincidentes. Esta declaración del doctor Antonio Damasio es importante porque nos refuerza el concepto de que el cerebro es un creador de mapas. Y recuerden que el mapa no es el territorio. Gran parte de lo que el cerebro crea es una invención del propio cerebro. Así que en este momento es importante que hagamos conciencia de cuánto de la información que nosotros creemos que tenemos es inventada por el cerebro. Le pongo un ejemplo. Para el cerebro entender, tiene que crear una historia. Es decir, el cerebro ve una acción y el cerebro crea un antes,
un después y una intención. Ahora, ese antes, ese después y esa intención que el cerebro crea para poder entender para él, o sea, para el cerebro de cada quien, ¿verdad? Esa acción que vio es una invención del cerebro, una suposición. Supongamos que yo veo a alguien que está alejándose de una casa. Ahora bien, lo objetivo es que yo en un momento lo vi en una relación de distancia en que la persona se va moviendo lejos de esa casa. Yo supuse que la persona sale de esa casa, pero esa suposición, que puede ser cierta o no, es una invención de mi cerebro porque yo no la he comprobado. Además, según la dirección que lleve, yo puedo incluso suponer hacia dónde va. De nuevo, es una suposición que yo estoy haciendo. Yo no tengo prueba de que va hacia ahí. Tercero, yo pongo en esa persona una intención. Eso lo hacemos de forma natural. ¿Por qué él está saliendo de esa casa y se está moviendo a esa dirección? Bueno, por esto o aquello. Nosotros permanentemente estamos inventando los antes, los después y las intenciones para podernos explicar las cosas que percibimos. Esa es una función permanente del cerebro, pero esa función son suposiciones. El asunto es que nosotros confundimos las suposiciones con la realidad. Y entonces aseguramos que en realidad salió de esa casa, que en realidad iba para ese lugar y que la intención que llevaba era esta. Y no nos damos cuenta de que nosotros estamos inventando unas circunstancias que no obligatoriamente fueron las que motivaron o las que llevaban a esa persona en ese momento. Otro elemento importante es entender que nuestra percepción es parcial. Parcial significa que solo vemos un fragmento de la realidad, no la realidad completa. Veamos eso en un ejemplo elemental. Yo le muestro esto. Ahora bien, usted está viendo algo distinto a lo que yo veo. Fíjese, usted me va a decir que eso tiene un letrero y yo le digo que es mentira, que yo lo vi, eso no tenía ningún letrero, y usted me dice que el que esté equivocado soy yo porque lo que usted está viendo tiene un letrero. Pero fíjese, usted está viendo ese lado y yo estoy viendo este lado, pero ni usted ni yo estamos viendo ese lado. Y si lo vemos así, lo vemos distinto de cuando lo vemos así. Cuando lo vemos así, lo vemos distinto. Es decir, según nuestro punto de vista, podemos ver lo mismo y sin embargo estar viendo algo distinto a lo que el otro ve. Además, cuando nosotros vemos algo, lo vemos a través de una serie de filtros. Esos filtros tienen que ver con nuestro conocimiento, nuestros intereses, nuestra experiencia, nuestras expectativas, nuestra historia personal, nuestras tendencias y proclividades, nuestros gustos. Es decir, todos esos filtros también influyen en cómo percibimos lo que vemos. Un botánico, una persona que se ha criado siempre en la ciudad, un cultivador de flores, un zoólogo, un especialista en insectos y un inversor se mueven en un campo. Todos están percibiendo el mismo campo, pero no todos están entendiendo lo mismo. El botánico está concentrado por su historia personal, por sus intereses, por su conocimiento y su experiencia en las especies botánicas. El zoólogo está mirando las especies animales. El especialista en insectos está evaluando la cantidad de especies de insectos existentes. El cultivador de flores está mirando cuáles especies
florecen en ese entorno, y otra persona puede estar pensando qué proyecto puede desarrollar. Todos están viendo el mismo lugar, pero no todos están viendo lo mismo en ese lugar. Nuestros intereses, experiencias, conocimientos, proclividades, historia personal, todo eso modifica lo que vemos. De ahí que nosotros tengamos que entender que toda descripción y todo entendimiento de la realidad es parcial, es limitada, es provisional. Y nosotros ser lo suficientemente humildes para nosotros aceptar eso de la nuestra y reconocer eso en la de los demás. Ahora que vimos cómo el cerebro se estructura, vamos ahora a las partes internas de la persona o estados del yo.